Normas de auditoría generalmente aceptadas. Entramos directamente a hablar de lo que contempla la Ley 43 del 90 acerca de las normas de auditoría generalmente aceptadas. El concepto de normas de auditoría generalmente aceptadas es el de que son los requisitos mínimos que debe cumplir un contador público que vaya a ejecutar un trabajo de auditoría, un encargo de auditoría de información financiera histórica. Es un mínimo. O sea que cabe de ahí, de esas normas generalmente aceptadas de auditoría, caben todas las demás que pueda, porque este es el mínimo que se contempla para Colombia y para los contadores públicos colombianos que ejerzan en el país o los extranjeros que ejerzan en el país. Entonces, empezamos con el grupo de normas personales. O sea, ¿qué requisitos debe cumplir la persona o personas que tengan la intención de realizar un encargo de auditoría en información financiera histórica? La ley estableció 3 tipos de requisitos mínimos. En primer lugar, quien vaya a realizar la auditoría de estados financieros históricos en Colombia debe tener un entrenamiento adecuado y una habilitación legal. Esta norma personal se cumple a través de estudios profesionales de contaduría pública en una universidad reconocida por el Estado y una tarjeta profesional que expide la Junta Central de Contadores comprobando ese requisito de haber culminado la carrera profesional exitosamente y demostrar una práctica, un entrenamiento mínimo de un año, que puede ser simultáneamente con los estudios universitarios o posteriormente a ellos. Esa es la condición número 1 para que el trabajo de auditoría de estados financieros históricos sea de calidad. Otro requisito muy importante es la independencia mental. Quien vaya a realizar un encargo de auditoría de estados financieros históricos debe demostrar una independencia mental, es decir, que no se deja influenciar por nada, que él va solamente a emitir una opinión sobre lo que él encontró durante el trabajo de auditoría. No tiene sesgo y no tiene de ningún modo conflicto de interés para que pueda brindar ese informe y darle seguridad a los usuarios de que esta persona está siendo imparcial, es un juez imparcial de los hechos económicos que tienen que ver con la empresa que emite esos hechos económicos. Tercera norma, quien sea designado como auditor de estados financieros históricos debe mostrar diligencia profesional, cuidado profesional, es decir, tiene que hacer las cosas muy bien, porque eso se lo exige su profesión y esta norma. Entonces, la diligencia y cuidado profesionales indica que ningún auditor de estados financieros históricos puede actuar con negligencia. Entonces, aquí tenemos las 3 normas mínimas que debe tener un auditor de estados financieros históricos. Por supuesto que definir cuáles son las cualidades de una persona es algo muy difícil. Estas 3 son las mínimas, pero se deben complementar haciendo un cumplimiento estricto de los 2 códigos que rigen la profesión en Colombia. El Código de Ética de los Contadores Públicos Colombianos, Ley 43 del 90, y el Código de Ética de la IFAC. Si esta persona o personas utilizan debidamente esos 2 códigos, se puede garantizar de que su comportamiento va a ser de calidad, pero estas son las 3 mínimas, o sea que aplicar el código de ética o los códigos de ética es lo adicional que debe hacerse así. Bien, el grupo de normas de ejecución del trabajo, o sea, cómo debe hacerse el trabajo por parte de un auditor para que este trabajo sea de calidad. Son 3 normas mínimas, o sea que ahí le cabe, después de este mínimo, los que puedan salir y que redunden en una ejecución del trabajo de calidad. Primero que todo, el trabajo debe ser planeado,
técnicamente y debe ejercerse una supervisión adecuada sobre los asistentes si los hubiere. Por supuesto que si el auditor está haciendo un encargo de auditoría él solo, pues no hay supervisión, pero la supervisión se ejerce siempre sobre quienes están recibiendo las órdenes de el auditor de estados financieros históricos. La planeación es una derivación de la norma de cuidado y diligencias profesionales. Cuando yo estoy haciendo una planeación técnica adecuada y supervisando, estoy siendo cuidadoso y siendo diligente. La segunda norma de ejecución del trabajo para la auditoría de estados financieros históricos es que el auditor debe conocer el control interno de la empresa. Debe hacer un estudio y una evaluación del control interno de la empresa, pero mucho cuidado. No es para emitir una opinión sobre ese control interno. Él debe hacer una evaluación y estudio y un conocimiento del control interno de la empresa que emite los estados financieros para poder establecer cuáles son las pruebas que él va a hacer para convencerse a sí mismo de lo que le están presentando como información financiera histórica, cuándo debe hacer esas pruebas. Esa es la oportunidad de ejecución de obtener evidencia y el alcance que debe tener cada una de las pruebas. O sea que allí él va a utilizar una serie de técnicas y procedimientos de auditoría, pero basados en lo que el control interno le ha mostrado. Y la tercera norma de ejecución del trabajo es lo que se llama el trabajo de campo realmente de la auditoría de estados financieros históricos, que es obtener evidencia válida y suficiente. O sea, evidencia suficiente en cantidad y competente en calidad que convenzan al auditor de la información financiera que él está evaluando. Está comparando con el estándar que son las normas internacionales de información financiera. Esta obtención de evidencia válida y suficiente es obtención de pruebas, pero pruebas que no van a convencer a nadie más que el auditor. El auditor, lo único que se va a limitar, el auditor de estados financieros históricos, es a emitir una opinión sobre la información financiera histórica que él está examinando. Por lo tanto, al único que debe convencer estas pruebas son a el auditor. Y esas pruebas salen del estudio y evaluación del control interno, porque si un estudio le da que hay debilidades, y siempre las habrán debilidades de control interno, él se debe concentrar en más pruebas sobre esas debilidades, y si hay fortalezas, pues le da más seguridad. Esas son las tres normas relativas a la ejecución del trabajo. Ahora bien, el último grupo de normas, que es cómo debe ser como mínimo elaborado el informe del auditor de estados financieros históricos. Son las normas de rendición de informes o normas de información. 4 normas. En primer lugar, el auditor de estados financieros históricos debe expresar necesariamente que la información financiera que él evaluó ha sido presentada de acuerdo al estándar vigente en Colombia. En este caso es el marco conceptual para la información financiera, que se traduce en unas normas internacionales de información financiera o una norma internacional de información financiera para pymes. Entonces debe obligatoriamente decirlo. Es una obligación de él de afirmar de que esta información financiera histórica es elaborada conforme a las NIIF. Y debe decir en su informe que esas NIIF fueron aplicadas en una forma igual al año anterior. O sea, hay una uniformidad o coherencia en la aplicación de las normas internacionales de información financiera de un periodo a otro. Por supuesto que ahí implícitamente está que la información financiera histórica de las empresas del país deben ser publicadas en forma comparativa con el año anterior. Solamente se actúa cuando hay una empresa que es el primer año de ejecución o de creación. Entonces esta información, así como se le está obligando a hacer al auditor, le está dando seguridad a los
usuarios de la información financiera que van a tomar decisiones sobre esa información financiera histórica. La tercera norma es que el auditor de estados financieros históricos debe explicar la naturaleza del examen que realizó, cuál fue el alcance que hizo y debe opinar si la información financiera es razonable, o sea, si está muy cerca a ese estándar NIF o ese estándar de imagen fiel que está en el marco conceptual para la información financiera. Esta norma dice que siempre que hay el nombre de un contador público que está asociado a estados financieros, debe de decirse cuál es su relación con ese estado financiero para que no haya confusión en los usuarios. Si practicó un examen, debe decir cuál fue su naturaleza, cuál fue su alcance y debe dar una opinión profesional sobre la razonabilidad, que es el grado de cercanía del informe con el estándar. Y por último, la cuarta norma, que si él no puede afirmar ninguno de las tres anteriores, no puede decir que está conforme con las NIF, ni que se aplicaron en forma coherente con el año anterior, si no puede decir que hay razonabilidad, él puede optar por dar una opinión con salvedades o una opinión negativa, o si no encontró evidencia, dar una negación de opinión. En todo caso, hay dos tipos de informe que va a presentar el auditor de estados financieros históricos. Un informe no modificado, que es el que dice que los estados financieros son razonables, y un estado modificado, un informe modificado que tiene una opinión que dice son razonables excepto por, y hay una salvedad, o dice los estados financieros no son razonables de ninguna manera. En este caso hay una opinión adversa. Y cuando él dice no sé, puede que sean razonables, puede que no lo sean. Entonces me abstengo de opinar. Esas son las NAGA.